Bienvenidos a otro video más de Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un tema bastante controversial y es acerca de los budistas no creemos en el alma. Y este tema siempre sale a relucir porque cuando uno va estudiando poco a poco budismo va entendiendo ciertos conceptos que nos ayuda a mantener la práctica y empezar a alinear un poco la visión que tenía el Buda con respecto a la realidad y lo que él fue descubriendo, y nosotros lo vamos yendo descubriendo, lo podemos cuestionar, analizar a través de nuestra propia práctica. Y una de las cosas que más luego conflictúa a las personas, habíamos hablado en un anterior video, lo pueden buscar en mi canal, en el cual decimos que los budistas no tenemos una figura de un Dios creador al cual adorar, al cual rendir tributo, sino que realmente es un tema que no es de la relevancia para un practicante del Dharma. Uno de los temas que también sale como una especie de conflicto es sobre la cuestión del alma. Es cierto que nuestra sociedad evidentemente ha sido moldeada por el pensamiento occidental de las religiones occidentales, como lo conocemos como las religiones abrámicas, las cuales sabemos que hay una existencia de un alma, o es lo que se cree dentro de las religiones abrámicas, que también las religiones abrámicas son a final de cuentas teocentristas, que significa hay un Dios central en el cual se construye alrededor toda la creencia, todo el sistema, toda la doctrina. ¿Qué pasa con la cuestión del budismo? Esto es muy importante conocer un poquito cómo estaba en la época del Buda configurada la sociedad, más o menos, ¿no? Si nosotros nos podemos analizar un poquito la historia del budismo y cómo estaba conformada las creencias, en esa época había, podemos decirlo, dos extremos de creencia. Por una parte teníamos a las personas que eran, podemos llamarlos, los eternalistas. Los eternalistas eran aquellos que tenían la creencia sobre un Dios creador. Por ejemplo, en el caso de esa época era el Gran Brahma. El Gran Brahma creaba al ser humano a través de su soplo divino, le adquiría, le imputaba algo al ser humano que le llamaban Atma. Atma era esta esencialidad divina que a final de cuentas el ser humano al momento de morir y de haber pasado de vida tras vida en reencarnaciones y haber a final de cuentas purificado el karma, regresaba y se fundía con Brahma. Si se fijan, es un poquito muy parecido a la cuestión de las religiones abrámicas en la relación de la creación del hombre. Esta era por lo pronto una parte de la creencia, ¿no? Los eternalistas, aquellos que creían en Atma, de la cual era una esencialidad inmutable, no cambia, no se modifica, es de esencia divina y regresa al creador. Por otra parte estaban lo que le podemos llamar los aniquilalistas o las personas que tendencias nihilistas. ¿Qué significa esto? También le llamaban los fatalistas, ahorita que recuerdo. Lo que quiere decir en este otro extremo eran las personas que al morir ellos sostenían que no existía ninguna continuidad, sino que ahí se acababa todo, ¿no? Entonces, si se fijan, son dos vertientes muy opuestas. Unas que trasciende en esencia, hay una sustancia, Atma, la cual es inmutable, y por el otro lado tenemos a las personas que sostenían que esta vida solamente era esto y se iba a acabar. Entonces el Buda, muy hábilmente, sabemos que el Buda era un maestro bastante capaz y bastante sabio, puso su doctrina en el punto medio. Por eso es conocido el budismo como el camino del punto medio. Y esto también lo ejecutó en esta parte filosófica de la cuestión de qué pasaba con la cuestión de la esencialidad. Lo que el Buda postula, dice, no es el ser humano no posee un Atma, podríamos decirlo, pero tampoco se acaba todo al momento de morir. Y esto es importante porque entonces el budismo realmente no sostiene la existencia de un alma intrínseca que se queda en nosotros. Realmente lo vamos a analizar en un video con mayor profundidad a la próxima, en un próximo video, lo cual vamos a analizar. Entonces, si no tenemos un alma,
pero también no es una postura nihilista. Entonces, ¿qué es lo que creen los budistas? Para dar un poquito de adelanto y no ahondar muchísimo en el tema, los budistas creemos en algo que, bueno, aquí en Occidente se le ha conocido como el continuo mental. Podemos decirlo como la mente. La mente tiene que ver más con una experiencia de diversos factores actuando entre sí, el cual nos da como resultado la experiencia, que es muy distinto a estas visiones eternalistas del alma. Hay que tener cuidado porque es cierto que cuando no está bien traducido un texto budista, luego empiezan a hacer símiles muy sencillos como el alma es lo mismo que la mente, el espíritu es lo mismo que la mente, la esencia es lo mismo que la mente. Sin embargo, cuando nosotros realmente ya hemos estudiado un poquito a profundidad la postura que tenía el Buda sobre estos temas, nos damos cuenta que todo aquello que sostenga una especie de inamovilidad, una especie de solidificación del yo, una especie de algo que no cambia y es inmutable, realmente el Buda no veía conveniente este tipo de visión porque no se sostenía realmente en las observaciones sobre la realidad. Hay que recordar que hay varias directrices que el Buda observó sobre la realidad, como es la interdependencia, como es la transitoriedad de los fenómenos y como es causa y efecto. Evidentemente, si existiera esta sustancia o esta esencia divina o este alma, pues evidentemente no se ajustaría a los términos o a las directrices de la realidad. Por eso es que podríamos concluir que los budistas no creemos en un alma. ¿En qué creemos los budistas? Ahí se los voy a dejar, ya les había hablado que la mente, el continuo mental. En otro video vamos a ver este tema. Entonces, si no es el alma, ¿en qué creen los budistas? Me gustaría escuchar tus opiniones y tus comentarios aquí abajo. ¿Cómo te quedó el ojo en la relación de que entonces es una religión que no tiene Dios, que no creen en el alma? ¿Cómo tú lo ves y tú cómo lo vives? Y además también me gustaría escuchar una parte de tu propia sabiduría, de decir, ¿cómo es que este tipo de visiones de la no esencialidades de las cosas me pueden ayudar a mi propia práctica, a mis propios problemas cotidianos? Porque a lo mejor de repente vemos este tipo de enseñanzas espirituales como muy elevadas, pero realmente decimos, pero ¿cuál es la práctica o cuál es lo que realmente nutre mi vida? Me gustaría escucharte y que me escribas aquí abajo. Y pues esto fue todo por el video del día de hoy y no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.